Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Comenzamos con el programa 42, capítulo 6, sección 3. La renuncia al ataque. Adelante el párrafo 1. Párrafo 1. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella. Y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. La palabra, entre comillas, conoce, está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. El ego nunca fue parte de ella, ni lo será jamás, pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No puedes enseñar lo que no has aprendido, y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Del párrafo 1, en la oración 9, dice: no puedes enseñar lo que no has aprendido, y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Si tú vas enseñando creencias erróneas de ti mismo a los demás, al final te las crees. Y tú no eres eso. Es imposible, porque te das cuenta que no tiene sentido que nosotros vengamos a sufrir o a tener miedo, etcétera, ¿no? Son pensamientos que le hemos dado poder, le hemos dado esa creencia. Entonces, cuando te apartas y dejas que el Espíritu Santo lo vaya corrigiendo, te das cuenta que la forma de ver es diferente. En el apartado 1 dice: toda idea tiene su origen en la mente del que piensa. Cuando la idea de la verdad que está en nuestro interior y se comparte hacia afuera, se extiende a nuestros hermanos y se refuerza en nosotros mismos.
Cuando el pensamiento viene del ego, no es extensión, es una proyección. Sí, y cuando dice que la mente se conoce a sí misma por lo que extiende, es una frase muy similar a la que ha dicho anteriormente en la sección anterior, cuando el Espíritu Santo se ve a sí mismo, cuando ve toda la unidad en cada uno de nosotros, se está viendo a sí mismo, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo a hacer lo mismo. Cuando la mente se extiende, se conoce a sí misma por lo que extiende. Significa que se recuerda a sí misma quién es, justo por haber compartido con otros una parte de la verdad. La palabra de conocerse está bien usada aquí, porque claro, cualquiera podría pensar o deducir que mejor debería ser usada la expresión percepción correcta. Pero bueno, aquí dice conoce porque efectivamente uno conecta con esa realidad que uno es y la palabra pues está bien usada aquí. Si usamos percepción correcta también está bien usada. Entonces uno se acaba reconociendo, que es como conocer por segunda vez o conocer de nuevo, reconociendo a sí mismo por lo que comparte con los demás, cuando comparte la verdad, claramente. Y lo que se comparte siendo la verdad, que uno todavía no la ha aprendido, pero por el hecho de haber querido compartir esa parte de la verdad, al compartirlo con los demás, esa idea procede, aunque uno esté en confusión, procede de la parte de la mente que ha sido protegida desde el principio a buen recaudo por el Espíritu Santo, que esa es su misión. Y también, como dice la línea 6, ¿no? Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. Eso significa que la verdad sigue brillando oculta dentro de tu mente y el Espíritu Santo tiene como misión guardarla hasta el día en que empezamos a decidir sanar. Entonces se recupera y de ahí se extiende hacia los demás. En el punto 7 dice que el ego nunca fue parte de ella. Se refiere a la mente recta. Sin embargo, a través del ego podemos oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Por eso nos hemos enseñado nosotros mismos a creer lo que no somos. Y si seguimos esa dinámica, no podemos enseñar lo que no hemos aprendido. Y si enseñamos a través del ego, reforzamos las ideas erróneas. Y si seguimos con esa dinámica, continuamos como siempre. No obstante, nosotros siempre tenemos la capacidad de poder elegir, de tomar esa elección, de escuchar la voz del Espíritu Santo y no la del ego. Por eso, cada lección que enseñamos a través del Espíritu Santo, la aprendemos nosotros mismos, la extendemos a los demás y acabamos aprendiéndola. Bueno, el proceso entonces podría ser resumido de la siguiente manera. No es lo mismo entender que comprender. Uno puede leer un párrafo o puede escuchar este podcast, puede entender lo que se le ha dicho, pero eso no es comprender. Es entender intelectualmente. O puede leer el párrafo y decir, ay, pues esta vez sí lo he entendido lo que pone. Vale, entender no significa que uno lo practique en su vida. Pero en el momento que uno lo entiende, si lo comparte con otra persona, aunque todavía no lo haya aprendido, lo comparte con otra persona o personas, el hecho de compartir con otros es una forma de extender. Al final lo que produce es que uno aprende, porque lo que uno enseña le lleva a aprender. Lo que uno aprende se lleva al interior, eso ya está adentro, y empieza a convertirse en una experiencia de vida. Y eso significa que puede volver a ser compartido más veces con otras personas, pero sobre todo uno ya tiene conciencia de ello. Y esa conciencia es comprensión. No es entender el párrafo, es comprender porque uno ya lo ve dentro de sí. Ese espacio sagrado está reservado por el Espíritu Santo y no debe preocuparse de cómo lo va a decir o de dónde va a salir, sabe que está ahí. Con la creencia en el ataque, obstaculizamos a la hora de la comunicación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obstaculiza, al revés, Él te ayuda a ver correctamente que no existe ataque. Mientras que uno ve ataque, no puede comunicar la verdad. Párrafo 2. Por eso es por lo que debes enseñar
solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con Él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo niegas, haces de lo que eres algo que tienes que aprender a recordar. Dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue, entre comillas, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Entre comillas, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no olvides que lo que enseñas te enseña a ti. Y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Claro, cuando uno termina el curso, cuando uno termina de sanar la mente, sabe perfectamente quién es. Uno sabe perfectamente qué es amor. Pero como dice en el principio del libro, no venimos a hablar del amor, a describirlo, a decir cómo es. Simplemente venimos a ser conscientes de que hemos estado obstaculizando toda la vida. Y tenemos que estar concentrados en no obstaculizar más. Ese obstáculo, ese impedimento, evita que el amor se muestre a los demás, que se comparta con los demás, que se extienda. Así es que aquí lo utiliza como una aclaración del mensaje de la crucifixión, que ya hemos estado hablando de ello. En este mensaje pues hay como dos espejos, uno el que ofrece el Espíritu Santo y otro el espejo con el mensaje clásico de siempre del ego, que es la creencia en el ataque. Esa creencia en el ataque estuvo en la mente de muchas personas en tiempos de Jesús en aquel momento, y por eso la proyección de todos esos produjo en el exterior que el cuerpo del maestro acabara subido en una cruz. Pero ese mensaje también a día de hoy sigue estando vigente, es decir, a día de hoy todavía se sigue creyendo en el ataque, todavía se sigue creyendo que atacaron al maestro, a nuestro hermano Jesús lo atacaron. Hay mucha gente que sigue creyendo que hay malvados en el mundo, que a personas buenas se les ataca. Esa creencia todavía sigue estando intacta. Y lo que hace 2000 años se enseñó por parte de nuestro maestro, en 2000 años todavía no se ha aprendido por parte de muchísimas personas. Incluso muchas personas que creen que conocen a Jesús y conocen su mensaje. Todavía seguimos creyendo que bien sean sacerdotes, bien sean romanos, bien sean cualquiera de los partícipes de aquel entonces, y a día de hoy solo hay que ver las noticias, solo hay que oír los comentarios de todo el mundo, solo hay que ver lo que nosotros mismos creemos. Creemos que el ataque existe. Por lo tanto, aquí te está rectificando y diciendo, no, hay otra forma de interpretar esto. Ya lo dije hace 2000 años y lo vuelvo a recordar a día de hoy. Enseña solamente amor porque no existe el ataque. Ya dijimos que nuestro hermano es un modelo de ejemplo extremo para que nadie tenga que pasar por un ejemplo extremo. Nadie pasará por eso nunca más. Con aquel ejemplo ya tuvimos bastante, de sin sentido y sin razón. Por lo tanto, el maestro te recuerda que aprendas a hacer lo que hace el Espíritu Santo. Enseña únicamente amor, no enseñes lo que siempre has enseñado, que son los obstáculos, como la creencia en el ataque, la creencia en la defensa, los juicios, todo lo que vamos aprendiendo poco a poco con este curso. Enseña solamente lo que se te está enseñando y acabarás aprendiéndolo.
y se acabará convirtiendo en tu experiencia. Así que ya lo hemos estado comentando en distintos párrafos. Concluyendo este párrafo dice: y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. Si le coges la mano al ego, proyectas más de lo mismo. Si le coges la mano al Espíritu Santo, extiendes lo que tú ya eres, pero todavía no te acuerdas y estás aprendiendo. Párrafo 3. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Una vez que puede aceptar esto completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. La protección de Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole que está perfectamente a salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido, y ello no podrá sino causarte dolor. Con todo, ese aprendizaje no es permanente, y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar. El párrafo empieza diciendo que la única seguridad radica en extender al Espíritu Santo, porque ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Hemos terminado antes diciendo que creemos lo que proyectamos o extendemos. Solo podemos extender, aunque creamos que proyectamos. Entonces, cuando ya extiendes, ahí es donde tiene seguridad el Espíritu Santo, porque ves nada más que mansedumbre. Solamente ves amor, ves paz, y entonces como tu propia mente se vuelve inofensiva, porque somos inocentes, el ataque no existe y... Vaya, entonces lo que estás diciendo es que es una decisión, ¿no? Es una decisión de cómo queremos ver a todos. Porque claro, esto es un boom, ¿no? A ver, todo lo que hemos aprendido hasta ahora es: ese se porta bien, es un corderito. Ese se porta mal, no es un corderito. O el mismo que se porta bien, un rato después se porta mal, pues ahora es un corderito, ahora no es un corderito. Ahora es un corderito, ahora no es un corderito. Y aquí lo que nos está diciendo es: no tiene nada que ver con cómo se comportan los demás, cómo actúan, qué personalidad tienen, qué dicen, qué hacen. Nada de eso. Aquí está diciendo: tú eliges cómo quieres ver a todos a la vez. No seleccionando, como decíamos antes, de forma parcial, sino cómo eliges ver a todos, porque cuando ves a uno como malo, cuando ves a uno que ataca, lo estás viendo en realidad en todos. Es una creencia que tenemos dentro. Entonces, al final nos dice: no, la decisión correcta es, antes de ver a los demás comportarse de una manera, o decir esto, o decir aquello, o tener esta personalidad o aquella, antes de ver todo eso, cierro los ojos, decido por dentro cómo quiero ver a todo el mundo, sin excepción. Si los quiero ver a todos como corderitos, entonces he aprendido la lección del Espíritu Santo que me dice cómo tengo que mirar. Me está diciendo que la mansedumbre es una decisión que uno puede tomar a la hora de percibir a los demás, antes de abrir los ojos. Es una decisión del interior de la mente. Si uno decide ver mansedumbre en todos, si decide que todo el mundo, aparte de cómo se comporten, todo el mundo es corderito, pues al final eso es una lección que uno se enseña a sí mismo. La lección de ser totalmente inofensivo.
y uno se convierte en corderito. No es que antes no lo fuera, pero uno se da cuenta de que lo es. Hasta ese momento no se había dado cuenta porque enseñaba a los demás lo contrario y eso es lo que aprendía. Esa es la proyección que comentabas, ¿no? Y una vez que aceptamos esta idea, no hay que protegerse de nada. ¿Por qué? Porque tú ya ves al de enfrente como a ti mismo, totalmente inofensivo, porque tú ya a través de la mente amorosa ya lo ves correctamente. Haga lo que haga en el exterior, siempre lo ves perfecto. Pero siempre hay que tomar la decisión en el interior, en la mente, a través del Espíritu Santo, y acabamos viendo así correctamente. Es una decisión para siempre. Una vez que tú lo decides, es imposible dar un paso hacia atrás. El apartado 3 dice, la protección de Dios alborea entonces sobre ella. Está perfectamente a salvo para siempre. Cuando ya no ves ataque, cuando lo que desees sea amor, solo eso verás. Entonces, haya lo que haya en el exterior, si tú has decidido ver solo amor, es solo eso lo que vemos. Y cuando ya solamente vemos amor, entonces la protección de Dios, claro que alborea sobre la mente. Nunca vamos a sentir que algo nos puede atacar, que algo nos puede preocupar, que algo nos puede pasar. Nada de eso va a ocurrir, porque estamos a salvo en los brazos del Padre, en los brazos de Dios. Todo esto acabará ocurriendo, pero es si tomamos la decisión, si estamos de acuerdo con sanar la mente, con dejar al Espíritu Santo que todo lo que nos estorba se lo lleve. Podemos entregar al Espíritu Santo, por ejemplo, nuestra creencia en el ataque, que no existe. La oración 7 dice, la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Nos está diciendo que si dejamos de mirar afuera, si dejamos de ver el comportamiento de los demás y nos centramos en la mente, el ataque simplemente es una creencia. Si renunciamos a esa creencia, solamente podemos tener un resultado que es la seguridad. 10 dice que el aprendizaje que durante años hemos aprendido porque creíamos en el ataque y nos defendíamos, dice que ese aprendizaje no es permanente. Es decir, una vez que tomamos la decisión de que el ataque no existe, el aprendizaje anterior queda totalmente ya como algo pasado y se puede desaprender completamente. Ya empezamos a enseñar esta nueva idea de que solamente existe el amor y solamente existe la mansedumbre. Párrafo 4. Puesto que no puedes dejar de enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Al enseñarla, no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Aprendes todo lo que enseñas. Enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. La oración 1 dice, no puedes dejar de enseñar. Siempre estamos enseñando. O enseñamos ideas del ego o enseñamos ideas del Espíritu Santo. La oración 2 dice que la verdad nos hará libres. Si en la mente mantenemos ideas de amor, reforzamos esas ideas y vamos recordando que somos amor solamente, pues eso la verdad es que nos libera muchísimo, porque no hay que defenderse,
y nos hace ser mansos y estar en paz. La oración 3 dice: la única manera de tener paz es enseñando paz. Las ideas que este curso nos ofrece pueden parecernos muy novedosas porque hasta ahora lo que habíamos aprendido era todo lo contrario, ideas contrarias del ego, de que continuamente nos están atacando, que tenemos que defendernos, que existe la culpa. Si empezamos a enseñar las ideas del Espíritu Santo y si se nos dice que solo existe la paz, pues la única manera de tener paz es enseñando paz. Un ejemplo, es posible que nos estemos enfadando porque estamos viendo un comportamiento que no nos gusta nada. Estamos en ese enfado, claro, ya no estamos experimentando paz, estamos en la experiencia del enfado, de la rabia, de la frustración, del miedo, de que las cosas no salen como nosotros queremos. Pero nos lo dice aquí con claridad. Enseña, en este caso, la idea de la paz y así la vamos aprendiendo. Es decir, aunque yo no esté experimentando paz, pero si se me dice que solamente existe la paz, pues yo voy a mantenerme ahí eligiendo que mi hermano es inocente aunque su comportamiento no sea el que yo considero adecuado. En la oración 6, cuando dice que para poder compartir una idea tienes primero que disponer de ella, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, recordándonos que todas estas ideas están en nuestra mente. Todas estas ideas de amor, de paz, de inocencia, de mansedumbre, están en nuestra mente y que están veladas precisamente porque hay muchos obstáculos que nos impiden experimentar el amor. Nos hace consciente de que esas ideas están ahí, de que disponemos de ellas y que al disponer de ellas podemos compartirlas. Y la oración 9 dice: enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Compartes y refuerzas que solamente existe el amor.